A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Puede una sola frase lanzada a Internet en mitad de la noche hacer que miles de millones de dólares se esfumen así, en cuestión de minutos? ¿De verdad nuestro sistema financiero global es así de frágil? Bueno, pues esta semana Whisperers hemos tenido una respuesta. Es una respuesta que, la verdad, da un poco de miedo. Esta fue la amenaza. Un ultimátum de 48 horas que no solo ha puesto la paz mundial al borde del abismo, sino que ha mandado una onda de choque. Vamos, un auténtico terremoto directo al corazón del mercado cripto. Un mercado que, como bien sabéis, nunca duerme. Y lo que desató fue pánico. Pánico en estado puro. Muy buenas a todos y bienvenidos a Cripto al Día. Soy vuestra voz en Whisper, y lo que os traigo hoy no es un simple resumen de noticias, ¿no? Es la crónica de una semana que ha sido totalmente esquizofrénica. Una semana que ha sido como una guerra en dos frentes. Por un lado, en la superficie hemos tenido el caos, el miedo, las caídas, las sirenas de alarma sonando por todas partes. Pero por otro, en las profundidades, casi en secreto, hemos visto movimientos tectónicos de instituciones gigantes que están construyendo el futuro ladrillo a ladrillo. Es una semana de contradicciones brutales y la vamos a desgranar ahora mismo. Así que, ¿qué tenemos en el menú de hoy? Pues mirad, primero nos vamos a sumergir de cabeza en el pánico geopolítico, las caídas de infarto y las liquidaciones masivas. Después, veremos cómo mientras todo el mundo miraba a Irán, otro gigante cripto se estaba derrumbando desde dentro. Pero justo cuando todo parecía perdido, ¡zas!, giro de guión. Vamos a analizar cómo Wall Street está literalmente abriendo las compuertas. Veremos el movimiento maestro de Mastercard y nos sumaremos a un futuro donde la inteligencia artificial ya paga sus propias facturas. Y al final, intentaremos responder a la gran pregunta. De todo esto que ha pasado, ¿qué es el simple ruido y qué es la verdadera señal? Venga, abrochaos los cinturones que despegamos. Vale, vamos a empezar por el drama. El fin de semana, la verdad, prometía ser tranquilo. El mercado venía de varios días en verde, consolidando ganancias y se respiraba un optimismo, digamos que cauteloso. Parecía que por fin había vuelto la calma. Pero ya sabemos que en los mercados la calma muchas veces es solo lo que viene justo antes de la tormenta. El mercado estaba ahí, coqueteando con los $76.000, pero la advertencia de Trump fue como apretar el botón rojo. En un mercado que está abierto 24/7 y que está dominado por algoritmos que reaccionan a las noticias en milisegundos, el efecto fue inmediato y sobre todo brutal. En cuestión de minutos Bitcoin se desplomó más de $2.000. Todo el trabajo de una semana a la basura. El precio cayó en picado hasta los 68.600. Una sola vela horaria, roja, larguísima y con un volumen descomunal lo cambió absolutamente todo. ¿Y qué pasa cuando hay una caída tan vertical? Pues eso, liquidación en cascada. En solo 24 horas se forzó el cierre de posiciones por valor de casi $300 millones. Pero el dato más importante, la clave de todo, es que 254 de esos millones eran posiciones en largo. Para que nos entendamos todos, eran gente, fondos, que habían apostado dinero a que el precio iba a subir. Esto lo que demuestra es que la noticia pilló a todo el mundo a contrapié, con la guardia bajísima. Fue una emboscada perfecta. Y claro, el sentimiento del mercado, la psicología de masas, lo reflejó al momento. El índice de miedo y codicia, que es como el termómetro emocional de los inversores, se hundió hasta los 10 puntos sobre 100. Esto, Whisperers, es la zona más oscura del mapa. Esto es miedo extremo. Es el nivel de pesimismo más heavy que hemos visto en meses, y captura a la perfección esa sensación de capitulación y pánico que se apoderó de todo el mundo. El miedo se convirtió en el único protagonista, y por si una crisis geopolítica mundial no fuera suficiente, la semana nos tenía guardado un recordatorio bastante doloroso de que los mayores peligros, a veces, no vienen de fuera, sino de dentro. Mientras todos los ojos estaban puestos en Oriente Medio, en una oficina de Chicago, un gigante del lending cripto se estaba desmoronando en silencio. Estamos hablando de Blockfields. Su caída fue un thriller financiero a cámara súper rápida. Todo empezó el 11 de febrero, con la clásica primera señal de alarma. Congelan las retiradas de fondos. La excusa, la de siempre, la volatilidad. A principios de marzo, la cosa se complica. Dominion Capital presenta una demanda clave acusándoles de usar fondos para tapar agujeros en otros sitios. Y el 16 de marzo, el capítulo final. La empresa tira la toalla y se declara en bancarrota. Un colapso total en poco más de un mes. El agujero que dejan es gigantesco. Los documentos judiciales hablan de un déficit de entre 54 y 400 millones de dólares.
Y la lista de gente a la que deben dinero es de lo más surrealista. Desde fondos de inversión como 007 Capital, al que deben más de 17 millones, hasta el gigante japonés SBI. E incluso, y esto es increíble, el equipo profesional de hockey sobre hielo de los Chicago Blackhawks, que han perdido $1.300.000. Vamos, un nuevo y doloroso recordatorio de que en este salvaje oeste que es el mundo cripto, ni tener el respaldo de grandes nombres te garantiza absolutamente nada. Caídas de infarto, liquidaciones masivas, bancarrotas. El panorama parecía absolutamente desolador, ¿verdad? Daba la sensación de que era el fin del mundo. Pues bien, agarraos fuerte porque aquí es donde la historia de la semana da un giro de 180 grados. Porque mientras todo este caos ocurría en la superficie, en los despachos de mármol de las altas esferas financieras se estaba librando una batalla muy diferente. Una de construcción, silenciosa, metódica e imparable. Y vaya si se estaban moviendo. Lejos de asustarse por la volatilidad, los titanes de Wall Street vieron el caos como lo que era, una oportunidad. Y pisaron el acelerador a fondo, además con la bendición de los reguladores. Primer gran titular, y es histórico. La SEC, el máximo regulador de Estados Unidos, le ha dado luz verde al Nasdaq para lanzar un programa piloto que va a permitir negociar acciones tokenizadas. Esto es un hito. Es la primera vez que uno de los mayores mercados de valores del mundo recibe permiso oficial para empezar a integrar la tecnología blockchain en su operativa central. No es un experimento, Es el primer paso de migración tecnológica total. Y para que estemos todos en la misma página, ¿qué es exactamente la tokenización? Pues es muy simple, crear un gemelo digital de un activo real en una blockchain. Imagina una acción de una empresa. Pues este gemelo tiene los mismos derechos, pero se puede negociar 24/7 de forma global, casi al instante, y con costes mucho más bajos. Wall Street básicamente está cambiando sus viejas tuberías de cobre por fibra óptica. Están actualizando toda su fontanería para el siglo XXI. Si la noticia del Nasdaq fue importante, esta es sísmica. Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más grandes y respetados del planeta, ha presentado oficialmente la solicitud para lanzar su propio ETF de Bitcoin. Y ojo al detalle, no es que vaya a ofrecer a sus clientes el de BlackRock o el de Fidelity. No, es que va a crear el suyo propio. Entra a competir directamente. Y los detalles lo dicen todo. Se convierte en el primer gran banco de Estados Unidos en dar este paso. Se va a llamar MSBT. Y atención a quienes van a guardar los bitcoins: Fidelity, Coinbase y el Bank of New York Mellon. O sea, la santísima trinidad de la custodia institucional. Para rematar, una estrategia de guerra total. No van a cobrar comisiones en los primeros $5.000 millones que capte el fondo. Esto no es un experimento. Esto es una declaración de intenciones en toda regla. Quieren dominar este nuevo mercado. Pero la avalancha institucional no se quedó ahí. Mientras los mercados y los bancos daban el paso, otro de los pilares del sistema de pagos mundial hacía un movimiento multimillonario para no quedarse atrás en esta carrera. Mastercard ha anunciado que compra BVNK, una empresa de infraestructura para pagos con stablecoins. ¿Y el precio? Pues atención, $1.800 millones. Para que nos hagamos una idea, es una de las mayores adquisiciones de una empresa cripto de la historia. Mastercard no está probando a ver qué tal, no. Se ha tirado a la piscina de cabeza. ¿Y por qué hacen esto? Pura estrategia. Mastercard tiene una red global gigantesca que procesa casi 10 billones, con B, de dólares al año. Y BVNK tiene la tecnología para hacer pagos internacionales al instante y de forma programable usando stablecoins. Al unir las dos cosas, Mastercard crea un superpuente entre el dinero de toda la vida y el dinero digital. Su objetivo es clarísimo. Quieren ser los reyes de la nueva era de las transferencias transfronterizas, que es un mercado de trillones de dólares. Y todos estos movimientos de Nasdaq, de Morgan Stanley, de Mastercard, no son solo para mejorar el sistema que ya tenemos, ¿no? Están poniendo los cimientos para una economía completamente nueva. Una economía que, de hecho, ya está empezando a funcionar. Esta semana también se ha lanzado oficialmente Tempo, la blockchain de Stripe, y con ella el protocolo de pagos para máquinas. Suena a ciencia ficción, pero es real. Imaginaos un agente de inteligencia artificial que necesita usar la potencia de un servidor de Google. Pues con este protocolo, la propia IA puede solicitar el servicio, recibir una factura, autorizar el pago desde su propia cartera digital y pagar al instante. Todo de forma autónoma sin que un humano tenga que hacer nada. Es literalmente el nacimiento de la economía de las máquinas. Y que nadie piense que esto es un proyecto de 4 frikis. La lista de socios que ya están construyendo sobre esto es, vamos, un quién es quién de la élite tecnológica y financiera mundial.
Titanes de la IA como OpenAI, Google y Anthropic, gigantes de los pagos como Visa y la propia Mastercard, monstruos del comercio como Shopify. El futuro de las finanzas autónomas no es una promesa lejana, se está construyendo ahora mismo. Lo están construyendo los nombres más grandes del planeta. Así que llegados a este punto, volvamos al principio. Una semana de pánico, de titulares alarmistas, de miedo y al mismo tiempo, una semana de avances institucionales silenciosos pero históricos. ¿Cómo podemos encontrarle el sentido a esta aparente locura? La clave, Whisperers, está en aprender a diferenciar el ruido de la señal. El ruido es el miedo geopolítico, las caídas de precios repentinas, las bancarrotas. Es el caos del día a día, lo que sale en los titulares y lo que hace tomar malas decisiones por pánico. Pero la señal, lo que de verdad importa a largo plazo, es la adopción institucional del Nasdaq, es la construcción de infraestructura de Morgan Stanley y Mastercard, es la innovación de Stripe. El ruido es temporal y nos distrae. La señal es estructural y está construyendo el futuro. Y esa es la gran pregunta que nos deja esta semana tan intensa. El mercado parece atrapado entre dos fuerzas gigantescas. Por un lado, su fragilidad ante el caos impredecible del mundo. Y por otro, la fortaleza de una construcción institucional que avanza sin hacer ruido pero sin pausa. En esta batalla por el futuro del dinero, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué fuerza acabará pesando más en la balanza? ¿El pánico que vemos en los gráficos cada día? ¿O la construcción metódica que avanza en silencio? Me encantaría saber qué pensáis. ¿Cuál es la señal que estáis siguiendo? ¿Y cuál es el ruido que intentáis ignorar? Dejad vuestra opinión aquí abajo en los comentarios. Y si os ha gustado este análisis en profundidad, no olvidéis suscribiros al canal y darle al botón de like para no perderos nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo susurro.